Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Y hacía ya varias fechas que con Marcos López Aragón, nuestro compañero, queríamos analizar a Unión Berlín. A Friburgo ya lo habíamos analizado en la derrota ante el Bayern Múnich 1-0. Pero bueno, queríamos ver estos dos equipos porque ya hace varias temporadas que están peleando arriba por entrar a las copas europeas. Eh, el técnico del Friburgo se encuentra en el cargo desde el 2012, el técnico del Unión Berlín desde el 2018, y bueno, poquito a poco, con jugadores de poco nombre, con un presupuesto más acotado que las grandes potencias, se están ubicando en la parte superior de la tabla. Hoy vimos un gran partido, un gran triunfo del Unión Berlín 4-2 que prácticamente certifica su participación en Champions la próxima temporada. Así que bueno, vamos a analizar el partido y también ambos clubes, porque el secreto de por qué se encuentran ahí arriba con Marcos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Y bueno, ¿cómo viste este partido? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Oye, pues nos ha salido una muy buena elección. Sí que es cierto que a Friburgo lo analizamos, aunque hoy hemos tenido novedades tácticas por parte de Christian Streich. Teníamos ganas de analizar a Unión Berlín y hoy, pues la verdad es que hemos tenido una grandísima versión de ambos equipos. Recordemos que no les tomábamos en el mejor momento, ni mucho menos de la temporada. Ambos venían de rachas negativas. Imagínate el Friburgo de una especie de crisis de fe con dos derrotas duras contra RB Leipzig, una en Bundesliga y otra que les dejaba a las puertas de la final de la Pokal. Y en el caso del Unión Berlín, pues dentro de su gran temporada, como tú bien dices, muy meritoria del equipo de Urs Fischer, pues venía con una racha tan negativa como que sumaba solamente un triunfo en los últimos 6 partidos, ¿no? Hoy la buena noticia que hemos tenido es que hemos elegido este partido y nos ha dado la mejor versión casi de ambos equipos. Bien es cierto que ha sido una parte muy diferenciada para cada uno de ellos y que además nos deja claves tácticas muy interesantes, no solo de estos dos equipos que son verdaderamente un ejemplo de cómo sacar el máximo rendimiento a recursos bastante escasos, sino que también nos da una muy buena imagen de la inteligencia táctica y del desarrollo a ese nivel que tiene la Bundesliga actualmente. Sí, tal cual. Bueno, Unión Berlín arrancó golpeando de entrada, lo noté al Friburgo como que con una marcha menos, ¿no? Llegando tarde a las segundas acciones, y a los 4 minutos Behrens marcó el primer tanto, y bueno, Unión Berlín se hizo dueño del partido, luego aumentó con Geraldo Becker, ¿no? La gran figura en el centro de ataque. ¿Y qué viste ahí de Unión Berlín? ¿Cómo se posicionó en ataque, básicamente con ese 3-0 parcial en el entretiempo? Me pareció muy interesante porque fíjate que venimos de una semana en la que hemos analizado al Inter de Milán, que juega también con una estructura de 5-3-2 en momento defensivo y 3-5-2 en momento ofensivo, pero para que veas y la gente que nos sigue las diferencias que puede haber y los matices tan profundos que puede haber en el posicionamiento de un equipo que utiliza el mismo sistema, ¿no? El Unión Berlín me parece el arquetipo o el paradigma del 5-3-2 basado en el juego directo, en el contragolpe y en las segundas acciones. Es un sistema basado principalmente en sus dos delanteros, en sus dos puntas. Y fíjate qué dato más curioso que dos de las asistencias en la primera parte de ese 3-0 con el que llegábamos al descanso lo da el jugador que juega en la posición de cierre. Esto deja muy claro cuál es el modelo de juego en momento ofensivo del equipo de Urs Fischer. No se complica absolutamente nada, es un juego directo, claro, sabe perfectamente qué es lo que busca, busca las prolongaciones, busca las segundas acciones, el estar atento también a la caída del balón y a partir de ahí atacar con muy pocos elementos. Y esto me parece que es muy inteligente. Yo lo he hecho en algún equipo que he dirigido, sobre todo cuando tienes muy poquito potencial, cuando tienes menos potencial que el promedio. Y yo siempre digo que cuando diriges a este tipo de equipos,
que bien es cierto que está posicionado en la parte alta de la tabla y como tú dices, este triunfo les acerca, aunque no de manera definitiva, pero sí les acerca a una plaza de Champions League, pero entiendo que Urs Fischer hace esa reflexión de si tú no tienes un gran potencial ofensivo, lo primero que tienes que tener claro es con cuántos elementos atacas, es decir, cuántos elementos, cuántos jugadores van a intervenir en las jugadas de ataque. Y este es un ejemplo muy claro de equipo que ataca con muy pocos elementos, pero que les saca el máximo partido. Entonces estamos viendo que un equipo en el que sus dos puntas titulares no son prolíficos en materia goleadora, porque ninguno de los dos llega al doble dígito, pero el rendimiento que le saca es tremendo. De hecho, fíjate que en casa es un equipo que no ha perdido un solo partido en Bundesliga, ni un solo partido. Entonces, claro, al final es optimizar el rendimiento ofensivo a unos mecanismos que son muy poco sofisticados en materia ofensiva, muy poco sofisticados porque no hay apenas elaboración del juego, pero que tienen claro a lo que juegan y el rendimiento que le pueden sacar. Y en este sentido, obviamente, la figura de Becker ha sido espectacular porque nos ha demostrado cómo un delantero se puede buscar la vida con poquitos balones, prácticamente desasistidos ellos en la punta del ataque y ser capaces de fabricar 3 goles en la primera parte, nada menos. Sí, tal cual, y ratifico todo lo que tú dices porque rentabiliza muy bien Unión Berlín cada ataque o cada gol, porque como bien dices, los delanteros no llegan al doble dígito, o sea, marca pocos goles, y junto con el Bayern Múnich es la valla menos vencida de la Bundesliga. Ambos equipos tienen 34 tantos, o sea, defiende bien, defiende como el Bayern Múnich, como un equipo grande, y ataca preciso, poco y preciso, digamos, marca mucho goles. Eso lo hace las claves de esta tercera ubicación. Y bueno, y en el segundo tiempo, el Friburgo ajusta, hay un cambio al final del primer tiempo, entra Salai, que me parece que el húngaro, en mi opinión, fue determinante en el segundo tiempo por su movilidad. Y bueno, ¿qué notaste ahí? Que llegó a estar 3-2 y muy cerquita del empate en una jugada que salvó un defensor del Unión Berlín. Sí, cierto. Lo primero que hemos notado ha sido una mutación extraña por parte del Friburgo, de Christian Streich, que le hemos visto jugar de manera absolutamente tradicional con un 4-4-2 o como se suele decir un 4-2-2-2, con esa especie de cuadrado en el centro del campo, con jugadores por banda que se meten, ocupan posiciones interiores. El ejemplo claro es Doan, ¿no? Que digamos que es un poco el que representa este tipo de modelo de juego con dos jugadores que juegan por fuera pero que ocupan principalmente posiciones interiores. Yo lo que he visto ha sido un cambio muy, muy profundo en el modelo de juego, quizá derivado un poquito de esta crisis de fe. Bien es cierto que revisando aparecen algunos partidos con defensa de 3 centrales, pero son prácticamente contados. Y lo que sí que me ha llamado la atención no solo eso, sino que acumulaba muchísimos jugadores por delante de la línea del balón. Y esto en un equipo que normalmente estaba acostumbrado a jugar también directo, estilo, vamos a entrecomillar, estilo a lo que propone Unión Berlín, juego directo, segundas jugadas, caídas, en ese sentido lo que venía haciendo Friburgo era los dos jugadores de fuera adentro son muy inteligentes a la hora de conseguir ese segundo balón y esas segundas acciones, y hoy lo que hemos visto es un fútbol más combinativo, más posicional, vamos a decirlo así, sobre todo acumulando muchos jugadores por delante de la línea de balón. Esto es un riesgo extremo, me refiero a que la propuesta es atractiva, a mí me ha parecido de partida, me ha parecido una propuesta atractiva, pero que si no está muy desarrollada o entrenada durante bastante tiempo, te expone muchísimo cuando hay sobre todo pérdidas de balón. Este tipo de sistemas, estos 3-4-2-1, etcétera,
lo primero que tienes que tener es control de balón, es decir, cometer las menores pérdidas posibles. Y si cometes pérdidas, tienes que ser un equipo rápido en el repliegue. Si no tienes estas condiciones o un muy buen press-pérdida, pero claro, el press-pérdida es muy fácil decirlo aquí, pero es uno de los aspectos más difíciles de trabajar y que más tiempo llevan en los entrenamientos de la semana para conseguir un press-pérdida eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto una muy buena intención, vamos a decir, con balón en la primera parte de Friburgo, pero que ha naufragado totalmente en base a las pérdidas y a ese juego directo tan mortal que ha tenido Unión Berlín. En la segunda parte ha vuelto a más o menos a prox, era un 4-4-2, 4-2-3-1, vamos a poner, Friburgo, y tomando muchísimos riesgos, porque bien es cierto que abría mucho los centrales en salida de balón, se metía un primer medio centro ayudando en salida, pero rápidamente ocupaba posiciones de ofensiva, los laterales mucho más largos, menos retorno, y bien es cierto que ha logrado, fíjate, incluso ponerse 3-2. Tampoco están acostumbrados a manejar tanta posesión de balón. En el momento del 3-2, que era ya en minuto 70, teníamos un porcentaje de posesión de balón de Friburgo de un 82% contra un 18%. Esto era un poco espejismo, es decir, quizá ha sido demasiado extremo o polarizada esta segunda parte por parte de los dos equipos. Primero porque Friburgo ha cambiado el modelo casi de manera extrema, y porque Unión Berlín, viéndose con el 3-0, también ha cambiado de manera extrema la manera de jugar, se ha olvidado de jugar ofensivamente y se ha acomodado atrás para defender una renta que luego al final ha quedado mucho más exigua de lo que era. Sí, sí, sí. Y al final, bueno, hemos visto un gran partido y como dijimos al comienzo, a falta de 2 jornadas, de 6 puntos, casi certifica el Unión Berlín su participación en Champions. Un equipo que llegó de la segunda división y de a poquito, temporada tras temporada, fue mejorando su posición. Arrancó 11º, luego 7º, la temporada pasada 5º, ese 5º puesto le permitió jugar por primera vez Europa League, y bueno, hoy está tercero, como dijimos, a 2 jornadas de jugar Champions League. ¿Cuál es el secreto? El presidente hace más de 20 años que dirige al club, es un equipo que los hinchas tienen un sentido de pertenencia muy, muy fuerte, y como también en un programa hicimos con el Osasuna, también, ¿no? Cómo mantener al entrenador pese a los malos resultados y tratar de comprar bueno y barato, ¿no? En el mercado. Es que realmente no hay otra manera de hacerlo. Al final me parece muy bien y me parece una fantástica noticia que aparezcan equipos de estas características por las partes nobles de las clasificaciones de las diferentes ligas domésticas, porque esto afianza un mensaje que es claro y es un mensaje de sostenibilidad. Todo el mundo no tiene las grandes posibilidades financieras que tienen los transatlánticos de cada liga, y por lo tanto no son modelos a imitar ni siquiera espejos. Es decir, el fútbol normal, el fútbol promedio que todas las ligas tienen, es fundamental para el desarrollo de la calidad de las propias ligas. Es decir, las ligas las enriquecen este tipo de equipos, con diferentes modelos de juego. Eso es otra cuestión, pero con modelos de gestión sostenible, razonable, real. A esto me refiero a que la sostenibilidad económica y financiera es el paso fundamental para el crecimiento. Sin eso no viene nada más. Con coherencia, con modelos deportivos lógicos, sensatos, como tú bien dices, respaldando la figura del líder del proyecto deportivo, que es el entrenador, confiando en atinar en los fichajes. Estamos viendo aquí dos jugadores, los dos puntas hoy en el equipo del Unión Berlín, los dos llegaron gratis, pero es que los dos llegaron gratis de no triunfar. Un jugador como Behrens llegaba de pasar 3 años en un equipo de prácticamente permanencia rozando el descenso en la Bundesliga 2, y Seraldo Becker, que ahora nos está asombrando, pues vino libre del Den Haag
salió del Ajax sin triunfar, es más, sin triunfar y sin dejar dinero, que es lo raro en el Ajax, que el Ajax está acostumbrado a producir jugadores y vivir de las grandes plusvalías que genera, principalmente con su cantera o con fichajes a bajo coste. Estos son los dos delanteros del Unión Berlín. Entonces, pero es que esto es lo que sí pueden hacer la mayor parte de los equipos promedio, no solo de Alemania, sino de todas las ligas europeas. Es el fútbol real. El fútbol real es este, no es el Real Madrid, no es el Barcelona, no es el Bayern Múnich, que puede fichar prácticamente lo que quiera dentro de su mercado, no es el Chelsea, no son las sociedades anónimas participadas por grandes capitales con prácticamente recursos ilimitados hasta que se vaya acotando la normativa. Entonces, estas son las grandes noticias que se pueden tener en Alemania y en todas las ligas europeas. Y me parece muy bien que pase en Alemania, porque esto también nos refuerza a nosotros el mensaje que tratamos de consolidar. Y es, incluso en Alemania hay gente que no se vuelve loca, porque estoy seguro de que Unión Berlín va a ir dando pasos. Si logra meterse en Champions League, el espaldarazo financiero que va a tener va a ser tremendo comparado al dinero que está acostumbrado a gestionar estas últimas temporadas. Pero estoy absolutamente convencido de que no va a cometer locuras, de que no va a meterse en fichajes astronómicos, en grandes cantidades de dinero dedicadas a salarios. Va a mantener más o menos, sí que es verdad que podrá enriquecer su plantilla, pero se va a mantener en el mismo modelo. Y ese es el modelo que hace que las ligas vayan igualándose, que al final equipos promedio alcancen posiciones de Champions League. Estamos viendo también el ejemplo de la Real Sociedad, el ejemplo del crecimiento sostenible del Villarreal con el paso del tiempo. Ocurren estas cosas y me parecen un grandísimo mensaje, porque incluso dentro de países que son prósperos hay equipos que se siguen rigiendo mediante criterios de gestión lógicos, sostenibles y a largo plazo. Sí, sí, tal cual, porque la clasificación a la Champions debería ser un premio que te invita a evolucionar y no luego de 2 años una piedra en tu zapato del cual, un lastre del cual no puedes salir. O sea, ese dinero que va a ingresar tendría que ser virtuoso, ¿no? Que mejore día a día a este equipo que realmente es una sorpresa desde que ha llegado a la Bundesliga. Y por último, Marco, la verdad que fascinados por toda la riqueza táctica que nos brinda la Bundesliga, ¿no? Hay entrenadores que son fabulosos, con, bueno, con un Xabi Alonso que lo hemos analizado, que está en semifinales de Europa League, y bueno, también hay otros que, que, que son dignos de analizar, ¿no? Sí, además me parece que la Bundesliga está teniendo, los gestores de la Bundesliga, los directores deportivos, están siendo muy audaces, muy valientes. ¿Por qué? Porque están apostando por entrenadores. Bien, es cierto que hay algunos que ya son renombrados y que tienen un alto estatus en el fútbol mundial, pero hay otros a los que se les ha dado la oportunidad sin tener un nombre demasiado pomposo, ¿no? Hemos analizado durante esta temporada los dos más veteranos de... Además es una mezcla muy bonita, porque hoy se enfrentaban los dos entrenadores más veteranos de la Bundesliga. Uno es alemán, pero el otro es suizo. Aquí en Sí, la imagen tenemos dos alemanes, pero abajo tenemos a Oliver Glasner, que ganó el año pasado, sin ir más lejos, la Europa League con Eintracht, y que es austríaco. eso, sí. Tenemos a Xabi Alonso, que bien es cierto que tiene respaldo de su etapa como jugador en Bayern, pero que viene de la segunda, de descender en la segunda división española con el filial de la Real Sociedad, que no tenía experiencia previa. Es decir, tiene mucho mérito por parte de los clubes alemanes de la Bundesliga esto que están haciendo, que es invertir en talento. A mí, yo tengo una reflexión después de ver tantas y tantas ligas y tantos partidos durante la temporada, y es que Alemania me parece que es la liga más sofisticada tácticamente de Europa y cuyos entrenadores son los más inteligentes y los más innovadores en promedio con respecto a las ligas europeas.
esta evolución táctica de la Bundesliga nos lleva incluso a ver que ya la mitad de los equipos en el país del 4-2-3-1, no lo olvidemos, ¿eh? Es decir, estamos hablando de que si actitudinalmente Inglaterra es un país reticente a los cambios, Sí. Alemania tácticamente ha sido incluso más reticente a los cambios que la propia Premier League. Alemania ha sido el país paradigma del 4-2-3-1 o como mucho del 4-4-2. Ni siquiera cuando se fijan en el modelo de España 2010 del 4-3-3, ni siquiera llegan a eso, porque no llegaba a ser un 4-3-3 posicional puro de los extremos bien abiertos de cada uno en su baldosa, sino que era un fútbol más dinámico y lograron ser campeones del mundo con un fútbol basado en el modelo español de posesión, de mejor trato a la pelota, pero siempre con un mayor dinamismo que el que mostrábamos en el 4-3-3 de España. Sí. Perdón, Marcos, ¿y la llegada de Sí. Guardiola pudo haber influido en este cambio de paradigma? Sí, por supuesto que sí. No tanto en el sistema de tres centrales, porque Guardiola, No. cuando ha empezado a utilizar defensa de tres, ha sido ya en Inglaterra, Sí. pero sí que es cierto que el modelo de juego ha estado influenciado por todos estos entrenadores tan inteligentes tácticamente a los que se les ha ido dando la oportunidad en Bundesliga, por un lado, del perfil que estamos hablando de Pep Guardiola ya absolutamente consagrado, y de otros entrenadores muy ricos tácticamente que no tenían ese nombre. Este desarrollo táctico, pues fíjate, es que nos lleva ya a ver que hay 9 equipos jugando que son la mitad, jugando asiduamente con defensa de tres centrales, jugando con sistemas muy dinámicos en ataque, y al final son mucho más abiertos de mente, porque yo escuchaba, por ejemplo, a Paulo Fonseca, que decía cuando llegó a la Roma él era de 4-2-3-1, Sí. de hecho ahora sigue jugando 4-2-3-1 en Francia, pero él analizaba y decía, es que era imposible seguir jugando 4-2-3-1, porque en Italia había muchos equipos ya, o unos cuantos equipos, que proponían 5 jugadores en ofensiva. Los 2 laterales largos, 2 por dentro y un punta son 5 amenazas. Entonces él decía, claro, yo no puedo defender 5 amenazas ofensivas de nivel con una defensa de 4. Entonces, esta evolución que, por ejemplo, Paulo Fonseca hizo en la Roma, y jugando muy bien al fútbol, por cierto, es un poco la reflexión que los entrenadores en Alemania están haciendo, es decir, están evaluando las amenazas ofensivas del rival, cuántos elementos te propone el rival en ataque, y a partir de ahí decidir con cuántos elementos tienes que defender. Entonces, por ejemplo, ante una situación de 2 puntas como proponía hoy Unión Berlín, esos 2 jugadores tan mortales al contragolpe y al espacio, pues es muy difícil defender con una línea de 4. Ya esos 2 puntas te obligan prácticamente a mutar a una defensa de 3 centrales. Por mucho que tú estés acostumbrado a jugar 4-4-2, ¿no? Entonces, esto que le pasó hoy a Christian Streich y que no se ha terminado de adaptar bien, aunque conceptualmente sí le daba respuesta a esto que planteaba Unión Berlín, es lo que está haciendo que las cosas vayan cambiando, y la Bundesliga está cambiando a nivel más rápido. Incluso yo creo que por este orden las ligas que más evolución táctica están teniendo o a mayor paso son Alemania, después Italia, después España y después la Premier. O la Premier y España de una manera muy similar. Al final vamos a ir viendo cuál es el desarrollo, pero los sistemas están cambiando, los ataques dinámicos con jugadores capaces de entrar por dentro y por fuera están siendo moneda de uso común, y ante esto pues va a haber que ir dándole respuesta, y veremos a ver qué equipos o qué ligas proponen mejores cosas de aquí en un plazo de 4 o 5 años. Sí, sí. Y pensaba que a lo que dices, que tal vez hemos visto la mejor Bundesliga de los últimos años, porque más allá de la crisis, del bajón del Bayern Múnich, que
que no le ha permitido despegarse del todo en la punta. Estamos viendo Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Unión Berlín, Friburgo, bueno, Leverkusen de Xabi Alonso, que lo tomó con el torneo empezado, porque si lo hubiera tomado de entrada, capaz que está peleando más arriba. Eso reflexionaba, digo, capaz que estamos yendo a una Bundesliga mucho más pareja en las próximas ediciones. Y fíjate qué bonito es, porque has enumerado un ramillete de equipos que están siendo capaces de competir dignamente contra un gigante como es Bayern Múnich, y que ellos mismos están haciendo que su nivel aumente en una competencia interna. Y no es una, y volvemos un poco a lo que nos ocupaba, es decir, es una competencia no basada en la inversión, en los recursos económicos, sino en el propio desarrollo del rendimiento, con fichajes baratos, con jugadores jóvenes de proyección, con entrenadores a los que se les está dando oportunidades. Es la mejor manera de evolucionar, la más inteligente y la más sostenible. Entonces, esa es una línea muy interesante que nos ofrece esta Bundesliga, Por ahí, fíjate que estamos viendo cómo la Bundesliga y cómo el calcio están adaptándose, reinventándose, siendo capaces de competir con menos recursos que otros y de autoexigirse esa posición, digamos, como grandes ligas europeas en la historia del fútbol. Y me parece un ejercicio muy sensato porque, como bien decíamos, es que no puedes compararte con el Chelsea, no puedes compararte con United, no puedes compararte con Man City, no puedes compararte con Real Madrid, Barcelona, no son su modelo. Entonces, Claro. como no es su modelo, es mejor no centrarte en imitar algo que no te va a servir, sino confiar, que es la palabra, confiar en los proyectos. Entonces, esto que estamos encontrando en Bundesliga son varios proyectos al mismo tiempo que están siendo capaces de gestionarse de una manera sostenible y aumentar su nivel competitivo. Y aquí terminaré con un inciso y es la paciencia. Es decir, hay que acostumbrarse, y esto es un mensaje también para los fans, hay que acostumbrarse a la maduración de los procesos. Y la maduración de los procesos trae derrotas. Y las derrotas traen posicionamientos dentro de las competencias que a veces no son los que los aficionados quisieran, pero que son peajes que hay que pagar dentro del proceso de maduración de los proyectos. Porque la otra cara de la moneda es descapitalizarte por completo o entrar en un modelo de trabajo a pérdidas que no te va a llevar a nada o que va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, a excepción de estos fans de ciertos equipos que parecen contar con recursos ilimitados, deben pensar que sus equipos no siempre tienen que ganar títulos, no siempre tienen que levantar un trofeo cada temporada, sino que a veces el mejor triunfo es un segundo o un tercer puesto, unas semifinales de Champions League, un título europeo por ahí que aparece para una Eintracht de Frankfurt que el año pasado queda bastante fuera de posiciones europeas en Bundesliga. Es que el éxito es discontinuo. El éxito es discontinuo. Entonces, esto es una parte que es difícil de hacer entender a la hinchada, pero que es parte del proceso si no cuentas con unos recursos que son prácticamente inagotables hasta que lo sean. Fantástico, Marco. Excelente análisis. La verdad que hermoso partido hemos elegido para analizar. Y bueno, quedan 2 jornadas de Bundesliga, así que vamos a estar ahí atentos para la definición, quiénes clasifican a Europa, quiénes descienden y bueno, estaremos atentos a todos los resultados. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Estupendo, otro para ti, Gustavo. Chao, chao.